Qué bueno, bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo. Y bien, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Estamos llevando a cabo la serie que lleva por título El fruto del Espíritu, ¿verdad? Y hoy nos toca estudiar la bondad, que es otra característica del fruto. Por favor, vamos a la carta a los Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. Dice así la escritura: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaos los unos a quién, a los otros. Fíjense que la bondad es la sexta virtud, ¿sí?, que Pablo enlista en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 5:22 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, ¿y qué más dice? Bondad. Entonces, nosotros podemos ver que antes de la bondad también está la benignidad, y esa virtud, la benignidad, fíjense, esa es la que nos ayuda a ser amables los unos con quién, con nosotros. Y esa virtud, la benignidad, expresa misericordia y nos ayuda a no dañar a nadie. A eso nos ayuda la benignidad. Estoy hablando ahorita de la benignidad, una virtud antes de la bondad. Entonces, de tal manera que nos convierte la benignidad en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar tiempo con nosotros. Cuando tú eres misericordioso y no dañas a nadie, o sea, te esfuerzas por no dañar a nadie, ¿verdad? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te vuelves una persona agradable. ¿A cuántos les gusta estar con este tipo de personas? Es muy agradable, ¿verdad? Convivir con ese tipo de personas. Y también es importante para nosotros considerar que entonces que después de esta virtud de la benignidad viene la bondad. La bondad es la virtud, fíjense bien, que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras. Repito, la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas ¿qué? Obras. Tenemos que tener esa bondad, es decir, ayudar a los demás. Eso es lo que es la bondad. Ahora, si nos damos cuenta, la benignidad nos ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, ¿sí? Es decir, que crea la compasión para desear el bien a otros, pero la bondad traduce estas buenas intenciones en acciones, o sea que es puesta en acción esas intenciones. Así es la bondad. Por lo tanto, quiero decirles que un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser así. En este versículo que acabamos de leer ahorita de Romanos capítulo 15, verso 14, fíjense que el apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto a la bondad, la cual era una característica por la cual los creyentes de este lugar eran conocidos. Por eso Pablo, regresamos a Romanos 15, dice: pero estoy seguro de vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, ¿qué dice? ¿Llenos de qué? O sea que se daban a conocer los cristianos ahí en la iglesia de Cristo en Roma, porque ¿cómo eran? A ver, dile al que está a tu lado, oye, ¿tú cómo ves que soy? A ver qué te dice, ¿no? A ver si me doy a conocer porque soy bondadoso, o porque es que hay quienes se dan a conocer porque son orgullosos, ¿verdad? Otros porque son mentirosos, y así podemos enlistar las obras de la carne, ¿no? Pero aquí estamos viendo ahorita el punto que estos cristianos se daban a conocer. La bondad era una característica por la cual los creyentes de este lugar eran conocidos.
Y esa tiene que ser para nosotros esa característica, ese fruto de la bondad. Los demás tenemos que ser conocidos porque somos bondadosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que esforzarnos para que las personas vean en nosotros la obra de Cristo a través de nuestras buenas obras. Y para eso hoy vamos a estudiar este versículo de Romanos 15:14. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en Romanos 15:14, Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, ¿qué dice? De bondad. Y bueno, ese va a ser el primer punto que vamos a estudiar hasta ahí, ahorita de este texto. Le pondríamos como título para los que anotan, el cristiano lleno de bondad manifiesta abundancia de buenas obras. Escuchen, el cristiano que está lleno de la bondad de Dios va a manifestar abundantes, ¿qué? Buenas obras. O abundancia de buenas obras. ¿Saben que Pablo está en este texto elogiando a los creyentes de Roma? Los está elogiando. ¿Por qué los elogia? ¿Por su qué? Por su bondad los está elogiando, porque les dice ahí claramente, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y quiero decirles que la palabra bondad en el idioma griego significa agososune. Repito, agasosune en el griego, agasosune. Ahora, ¿qué expresa esta palabra? La disposición de toda persona para hacer buenas obras. La disposición de toda persona para hacer buenas, ¿qué? Ahora, muchos tenemos que cuidar la actitud con que hacemos esas buenas obras y tiene que ser una actitud bondadosa, amable. Acuérdense, la benignidad y la bondad van de la mano también, son hermanas. Entonces, porque hay quienes podemos estar haciendo buenas obras, pero con una mala actitud. Muchos van al trabajo y están haciendo sus obras de trabajar al día, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Amable y bondadosa? Algunos van a la escuela, pero cuando van a la escuela, ¿cuál es la actitud? ¿Amable y bondadosa? Entonces, la bondad expresa la disposición de toda persona para hacer buenas, ¿qué? Obras. En este punto, es importante recordar también que en algún momento de su caminar del apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Éfeso, les habla sobre la salvación por la fe y no por obras. ¿Sí recuerdan ese texto? Entonces, es necesario recordar que la salvación es por fe, no por obras. Pero esto no significa, hermanos, que estas últimas, o sea, las obras, no son importantes en la vida del creyente. Claro que son importantes en la vida del creyente, también las obras. Al contrario, se vuelven un factor importantísimo, dijera yo, e indispensable en la vida de un hijo de Dios. Tal y como Pablo lo enseña ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Sí? O sea, por la gracia de Dios y el medio para ser salvos es la fe. ¿Ya se dieron cuenta? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de quién, hermanos. Y miren lo que dice Pablo, no por obras, no por obras somos salvos, para que nadie, ¿qué? Sí, porque si alguien dijera, yo soy salvo por mis buenas obras, no, pues discúlpame. Entonces nosotros los que somos pobres tenemos menos posibilidad de hacer buenas obras y los ricos tienen más posibilidad de hacer buenas obras. Ellos se van al cielo y nosotros no. Entonces estaríamos hablando de un Dios que hace acepción de ¿qué? Pero la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Por eso dijo Pablo, ¿no? Que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, dice el verso que sigue, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas, ¿qué? Obras,
Fíjate, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Ahora, ¿cómo se van a manifestar esas buenas obras? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es bondad también, es un fruto. Entonces, si tú te llenas del Espíritu Santo, vas a manifestar buenas obras y entonces también se va a manifestar la benignidad, la amabilidad con buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Si nos damos cuenta, Pablo está dejando bien claro aquí en Efesios que la salvación del alma no depende de nuestras obras, ¿o sí? ¿Verdad que no? Está dejando bien claro, sino de nuestra fe en quién, hermanos, en Cristo Jesús. Pero esto no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana. No, al contrario, debemos de considerar, ¿sí? Ya que hemos sido creados por Dios para andar en buenas, ¿qué, hermanos? De hecho, quiero decirte que Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él y de allí se vuelve importante que evaluemos nuestra actual conducta. ¿Por qué? Porque ella es el reflejo de lo que tenemos adentro. En una ocasión, ¿recuerdan cuando Jesús caminaba en esta tierra? Él habló sobre el corazón del hombre, de lo que esté lleno, de eso va a vivir, de eso va a actuar, de eso va a ser controlado. ¿Sí recuerdan esa parte? Vamos a Lucas 6:45, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Fíjense, qué tremendo es esto, pero el otro día me pasó algo bien, no curioso, ¿no? Pero importante para ilustrar esta parte. Fui a ayudar a mi mamá a mandar un paquete por correos y de repente me dicen, mi mamá, ve a traer unos pliegos de papel para envolver la caja, porque si no, no la van a aceptar. Y ya salí de la estación ahí de correos y salgo, pero estaba yo ahí en Tláhuac, no aquí en Milpalta. Y salgo y de repente dije, pues, ¿dónde está le pregunté a la persona de ahí de correos, ¿dónde está la papelería? Dice, aquí a 2 cuadras. Y ya salgo, ya iba yo caminando y de repente, ¡hey, se te cayeron tus llaves! Y que agarro y que me volteo agarrándome mis llaves, ¿no? Y era un chavo, ¿no? Un joven, y que me dice, dice, ¿no que no volteabas? Y yo entre mí dije, ay, mentiroso. ¿De qué está lleno su corazón? Porque dice que de la abundancia del corazón habla, ¿qué dice? O sea, me engañó, no se me habían caído mis llaves. Y me dice, no, que no volteabas. Y entonces agarra y saca una bolsa de dulces, así traía en su mano, y me dice, ¿no me compras un dulce? Y le digo, ven, ya me reí, ¿no? Y le digo, ven, sígueme. Ya que agarre, que viene y que lo abrazo, ¿no? Y ya que lo abracé, entonces ya agarré y caminé con él. Y le digo, oye, ¿sí sabes que Jesucristo te está buscando? Para hacerte libre de la esclavitud del pecado en el que te encuentras. Y se me queda viendo así, ¿no? Y como haciéndose a un lado. Digo, ven, no te voy a hacer nada. Te quiero compartir de Jesús. Él es el único que puede ayudarte a salir adelante verdaderamente. Y me dice, no, ¿sabes qué? Luego nos vemos. Y ya no quiso. No quería, le digo, no, ven, no te vayas, ven, acompáñame. Sí te voy a comprar unos dulces, pero ven, déjame compartirte la palabra. Y le digo, tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón, entregar tu vida. ¿Sabes qué es lo que te está pidiendo Dios en este momento? Le digo, mira, así que te rindas. Y yo levanté mis 2 manos, ¿no? Y le digo, te está pidiendo Dios que te rindas a Él. Jesús te está buscando, te está saliendo al encuentro, ¿no te das cuenta? Pues la verdad es que no se daba cuenta. Terminé comprándole, pues, ni le compré el dulce, le di la moneda. Y le digo, acércate al Señor Jesucristo, te anda buscando. Busca una iglesia cristiana donde congregarte. Acércate. Entonces, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿saca qué? Saca lo bueno. ¿Cómo te vas a dar cuenta si el corazón del hombre está bueno? No totalmente te alcanzas a dar cuenta, pero sí algo. Tú te das cuenta cuando un hombre de lo que sale de su corazón habla qué. Si yo me lleno del fútbol, ¿de qué va a salir de mi corazón? ¿De mi boca qué va a hablar? O sea, te das cuenta que de lo que tú te llenes tu corazón, para Dios el corazón es nuestra mente,
Dice, si tú te vas a buscar en un diccionario bíblico corazón, dice que es el intelecto. O sea, nuestra mente dice que es nuestros deseos y nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea que Dios cuando mira el corazón está viendo ¿qué? Tu manera de pensar, tu manera de sentir, de desear y de actuar. Es lo que ve Dios de ti, de mí. Entonces, de lo que tú te llenes, eso te va a ¿qué? A controlar. ¿De qué te estás llenando? ¿De la palabra? ¿Te estás llenando del Espíritu Santo? Porque si te llenas del Espíritu Santo, la bondad de Dios te va a controlar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, se va a ver en tus buenas obras. Se tiene que ver. Y es importante que tú consideres esto, porque tenemos que reflexionar de, Señor, estos días de acá, del domingo para acá, ¿qué me ha estado controlando, Señor? Malos pensamientos, dudas, inseguridades, superstición. Ay, a mí se me hace que el vecino le anda poniendo el cuerno a la vecina. ¿Se te hace o ya lo viste? Porque si no lo has visto, mejor no digas nada. Porque caemos en chisme o caemos en calumnia, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, de lo que tú te llenes, eso te va a controlar. Y nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? Colosenses 3:16. ¿Quién me ayuda? Colosenses 3:16. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Colosas? Ok. ¿Por qué se los está diciendo Pablo a la iglesia? ¿Qué veía en su manera de pensar, de hablar, de ver, de oír y de actuar? ¿Qué veía Pablo que hacía falta entonces en el corazón de los que se llenaran su corazón de qué? De la palabra, sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta el desafío? ¿Saben que Jesús sí nos está desafiando? ¿Cuántos dicen? Es un desafío con Él. El problema es que a veces muchos no vemos los desafíos de Jesús y nos andamos llenando por otras cosas, por el Face, por el WhatsApp, por el Instagram, por el TikTok. Y a veces no te das cuenta que en esas redes sociales estás viendo chismes, estás viendo murmuraciones, estás viendo calumnias, estás viendo envidias, estamos viendo cosas que no agradan a quién, a Dios. Si Pablo estuviera en esta época, ¿qué diría? De nosotros los de Milpalta. Nos pondría como campeones del Señor, ¿verdad? Seamos sinceros, ¿verdad que nos hace falta? A lo mejor en un área de tu vida estás ahí firme, pero ¿qué onda con la otra área de nuestra vida? Necesitamos afirmar más áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, para eso estamos aquí. Para que cuando tú te llenas de la palabra, se va a ver en tu manera de pensar, de ver, de oír, de hablar, de actuar. Se va a ver cuando eres lleno de la palabra, porque la palabra te va a controlar, te va a conducir, te va a direccionar. Si la palabra de Dios dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué dice la palabra de Dios? Ah, nada más una. Ay, los demás que no dijeron nada. Dios acerca de nuestros enemigos. ¿Qué debemos de hacer con ellos? ¿Sabes cómo reaccionar cuando Dios permite que tu enemigo te calumnie? Y empiezas a orar por él, y empiezas a bendecirlo, y empiezas intercediendo por él en oración y bendiciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te llenas de la palabra de Dios, cuando no te llenas de la palabra de Dios. No, Señor, discúlpame, soy cristiano en lo que quieras, pero me la hizo, me la paga. Y te vas sobre de él. ¿Sí me explico? Porque no te estás llenando de qué. Y ya no son buenas obras bondadosas ni amables. Son obras maldosas, dijéramos nosotros, ¿no? Son obras de la carne, pleitos, contiendas.
Si hay un buen ejemplo de bondad en la Biblia, esto me recuerda a Bernabé, el, el que caminó con Pablo. ¿Se acuerdan de Bernabé? Quien dio testimonio de que era un buen hombre también. Fíjense, dio testimonio de que era un buen ¿qué? Hombre. O sea, tenemos que trabajar en dar testimonio de que somos buenos hombres, de que son buenas mujeres de Dios, buenos jóvenes de Dios, buenas señoritas que aman a Dios. Tienen que trabajar en eso. Vamos a Hechos 11:24. Mira la Biblia lo que dice de Bernabé. Un buen hombre se caracteriza por sus obras hechas con amabilidad y con un buen servicio, una buena actitud. Dice, porque era varón, ¿qué dice? Bueno y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de, fíjate, tres características que manifiesta aquí. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, la bondad de Bernabé, quiero decirles algo, era conocida, aunque no se hablaba mucho de él, pero era conocida su bondad. Las escrituras nos dan detalles de ello. Fíjense que apenas platicaba con una hermana de la congregación de aquí y me platicaba de la vida de un pastor y cómo tiene controlada la iglesia y cómo a su propia familia la tiene controlada. Imagínense, tiene a sus hijos y de sus hijos que están casados, los tiene viviendo ahí en su propia casa. Y dijéramos, pues están en la casa, pero la casa es como que para arriba, ¿no? De varios pisos y cada quien su espacio, pero no. Todos cocinan en la misma cocina, todos entran al mismo baño y tú dices, ¿cómo? ¿Y es pastor? Y dice, sí, pastor. Y le digo, no, pues hay un desorden. No es conocido por sus buenas, ¿qué? Sino por sus malas obras. Y es algo muy fuerte, ¿no? Porque a veces ni la propia familia le tiene confianza a él, que es el padre. Imagínense cómo está la situación. Pero Bernabé, la bondad de Bernabé era conocida, aunque no se habla mucho de él en las escrituras, pero se nos da detalles de sus buenas obras. Por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 36 y 37. Hechos capítulo 4, verso 36 y 37. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de, ¿qué dice? De consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Fíjate, hasta se movía. Sus buenas obras le alumbraban el sentido común, lo tenían despierto, que hacía las cosas en el orden. Sabía que los apóstoles eran los responsables de la congregación y ellos sabían qué familias tenían necesidad. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Dice que vendió la heredad y se la trajo a los apóstoles para que se suplieran las necesidades de quién, hermanos, de la iglesia. Y eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros como iglesia. ¿Por qué creen que el Ministerio de Misericordia les pide que apoyemos con despensas para cuando se presenta la necesidad en alguna familia? Entonces, nosotros los pastores sabemos cómo está la situación de cada familia. Y entonces cuando vemos una familia que está en escasez, ¿qué hacemos? Ah, bueno, si aquí hay despensa, ¿qué sucede? De ahí tomamos para darle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta del orden? Es bien importante moverlo. Dios es un Dios de orden, por lo tanto el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a movernos ¿en qué? En el orden. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante podemos ver también a Bernabé, otro ejemplo, ayudando a Pablo, hermanos. Bernabé, ¿para qué? Para que se incorporara en las filas de los cristianos, porque muchos de ellos desconfiaban de él. Como era Saulo de Tarso anteriormente, lo habían conocido por sus malas obras, porque andaba correteando a la iglesia, ¿sí o no?
la agarraba y la arrastraba y la metía a la cárcel. Y le tenían miedo a Saulo de Tarso. Pero cuando iba camino a Damasco se encuentra con el Señor y se le fue cambiado el nombre y se llamó Pablo. Y ahora les costaba trabajo a la comunidad cristiana y a las regiones les costaba trabajo creer que verdaderamente se había convertido. Ahora sí, como por ahí dicen, hasta no ver qué, no creer, ¿no? A ver sus obras, que sus obras hablen, que demuestren, ¿no? Si sí son cristianos, si el Pablo es cristiano o nada más nos quiere engañar para atraparnos y meternos a la cárcel. Hechos 9:27, por favor. Y Bernabé, Dios usó la vida de Bernabé ¿para qué? Para ayudar a Pablo a incorporarse a las filas de los cristianos. Dice Hechos 9:27. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles. Mira, agarró a Pablo y lo trajo a los apóstoles. Y les contó, Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Ya se dieron cuenta de sus buenas obras? O sea que un cristiano lleno del Espíritu Santo va a testificar de Jesucristo, va a predicar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en esta semana, ¿a cuántos le has predicado de Jesucristo? Joven, señorita, adulto, ¿a cuántos les hemos predicado de Jesucristo esta semana? Porque esas también son buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Luego podemos ver también a Bernabé, que es enviado a consolar, fíjense, a consolar y animar a los creyentes en Antioquía. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 22 y 23. Hechos 11, 22 y 23. Miren nada más la vida de este hombre Bernabé. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de ¿quién? De Dios. Algo estaba pasando en Antioquía, el mover de Dios estaba ahí manifestando tremendamente. Es como cuando una iglesia es llena del poder de Dios, cuando una familia es llena del Espíritu Santo. Fíjate, cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, papá, mamá y los hijos se llenan del Espíritu Santo, son una familia llena del poder de Dios, y entonces Dios empieza a usar esa familia y el mover de Dios empieza a manifestar y empiezan a predicar el evangelio y empiezan a hacer buenas obras y empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Y entonces se es conocida la buena fama, en el buen sentido. Estoy hablando de fama en el buen sentido. La buena fama que Dios está permitiendo que esta familia esté teniendo por hacer buenas obras que glorifican a quién, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por lo que estamos nosotros aprendiendo esta noche? Ahora, es un desafío para nosotros, quiero decirles, como cristianos, como familias, es un desafío para nosotros. Nosotros tenemos que estar así como Bernabé. Si te enteras de una necesidad de alguien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar tu brazo? ¿Vas a dejar de extender tu mano para ayudar al prójimo? ¿Qué vas a hacer? Dice que Bernabé cuando llegó vio la gracia de Dios. Algo estaba pasando en Antioquía y algo tiene que pasar en mi familia. No podemos quedarnos conformes, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que clamar y buscar al Señor y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a andar en tu gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y qué hizo Bernabé? Se regocijó, fíjate, le dio mucho regocijo y alegría y gozo en el espíritu y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles ¿a quién? Al Señor. Que ya no vinieran a congregarse nada más cada 8 días, ni cada 15 días, ni cada mes, sino que vinieran cada que hubiera servicio y que fueran guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Eso es lo que pasa cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Tu vida es usada por Dios para exhortar a aquellos que les está costando trabajo. Cuando necesitan ser animados, ánimo, hermano, levántate, fortalécete en el Señor y vas a ver cómo el Señor va a usar tu vida para hacer grandes cosas. Pero clama a Él, clama al Señor y Él te hará ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apliquemos Jeremías 33:3, hermanos. Apliquémoslo. La semana pasada una niña de un matrimonio de aquí de la congregación se cayó de un piso del techo, se cayó la niña, se fracturó el codo.
Me hablan a la noche y me dice, pastor, ¿no conoce un fisioterapeuta por aquí? Le digo, a estas horas un fisioterapeuta. Le digo, no, por aquí no conozco. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Dices que mi niña se cayó, pastor, de ahí del piso, del techo de la casa, de un piso de alto. Y le digo, ¿cómo que se cayó? Dice, sí, pastor, se cayó. Le digo, mira, lo primero que vas a hacer, la vas a llevar al hospital de Milpalta. Y si no te la reciben en el hospital de la Milpalta, te la llevas a Xomali, pero así, mira, de urgencias. Y le digo, y nosotros vamos a estar orando por ti. Y ya que estés en Milpalta, si estás ahí en Milpalta y no te la reciben, me hablas para llevarte al hospital. Bueno, empezamos a orar y subimos la petición de oración. Señor, ten misericordia de esta niña. Y ábrele puertas, Señor, a la vida de nuestro hermano. Ayúdalo por misericordia, que él pueda tomar dirección, sabiduría de lo alto para saber qué hacer, Padre. Dale tu gracia delante de los doctores. Ayúdala. Ayuda a esta familia, Señor. Y entonces empezamos a orar y ya me ganó el sueño y nos quedamos dormidos hasta el otro día que le hablo. ¿Qué pasó, varón? Ya, pastor, estamos acá en Xomali. ¿Qué te dijeron? No, es que en Milpalta no me la podían atender. Y ya la atendieron aquí en Xomali. Tiene 3 fracturas, pastor, y la van a operar. ¿Cómo? Dice, sí, pues está muy grave, pastor. Le digo, ¿no sabes qué? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que extienda su mano de misericordia y que use la vida de los médicos para traer sanidad a tu hija. Y que empezamos a orar, hermanos. Y luego que alargan la operación. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la van a operar? No saben si entre jueves o viernes, pastor. Híjole, pues hay que orar. No que nos queda de otra más que a Jeremías 33:3. ¿Cuántos dicen amén? Clama a mí, yo te responderé. Fue un desafío la semana pasada. Empezamos a orar y a pedirle al Señor, Señor, extiende tu mano de misericordia sobre esta familia, sobre la niña, Señor, ayúdala por misericordia, usa a los médicos. Y luego el viernes, según la iban a operar el viernes, y el viernes en la mañana me encuentro a su familiar, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue tu sobrina? Y dice, no, pastor, pues está muy mal, dice. Además creo que los doctores ya ni la van a operar, así la van a dejar. Le digo, ¿cómo que así la van a dejar? No me digas eso. Y pues que voy, pues fui al cuarto con el Señor, le digo, Señor, por favor, ayúdanos. Hay cosas que están a nuestro alcance, pero hay cosas que se salen fuera de nuestro alcance. Haz algo, Señor, por misericordia. ¿Qué estábamos nosotros? Pues estábamos nosotros permaneciendo fieles en la oración. Y ahí estábamos hasta ver una respuesta de Dios. Y ya de repente, como eso de las 2, 3 de la tarde, le entra un mensaje a mi esposa. Era la mamá de la niña, la hermana. Y nos manda una foto, ¿no? Donde la niña ya estaba así con su bracito aquí así, ya lo tenía vendado y todo, y ya estaba en piso, en su habitación. ¿Qué pasó? Dice, pastor, gracias a Dios ya la operaron y todo salió bien. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Así es. Entonces, hermanos, recordemos que también Bernabé fue quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico, ahí en sus viajes misioneros que Dios le dio a ambos. Se convirtieron en un instrumento clave. Fíjense bien, fueron un instrumento clave. Quiero decirte algo, tú eres un instrumento clave aquí en Milpalta, no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y eres un instrumento clave que Dios quiere usar para manifestar su poder y su gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No estamos aquí por casualidad, estamos aquí con el propósito de Dios, llevar el evangelio a los perdidos. A eso nos ha llamado el Señor. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, por favor. Hechos 13, verso 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Milpalta, perdón, en Antioquía, en Antioquía profetas, maestros. Sí, claro que hay profetas aquí, claro que hay maestros, claro que hay pastores, claro que hay aquí evangelistas. Claro que los hay, por fe, hermanos. Tenemos que orar y caminar por fe y preparar a la iglesia y a las generaciones que Dios está poniendo aquí. Tenemos que preparar a los jóvenes en el evangelio, a los niños de iglesia infantil, tenemos que prepararlos en el evangelio para que establezca la iglesia el Señor como Él quiere. Y dice que había profetas y maestros, ya era una iglesia bendecida, ya había ministerios, ¿se dan cuenta? ¿Hay ministerios en esta iglesia? ¿O misterios? Y hay ministerio de evangelismo, ¿verdad? Gracias a Dios por los ministerios que Dios está abriendo. Hay ministerio de misiones también.
Hay ministerio de alabanza, hay ministerio de instituto bíblico también, de iglesia infantil, de jóvenes. ¿Ya se dan cuenta los ministerios que hay? Entonces dice Bernabé, dice ahí Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, dice, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Ministrando estos ¿a quién? Ministrar significa servir, hermanos. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Sirviendo al Señor. ¿Sabes que al venir tú aquí al servicio estás sirviendo a Dios? ¿Te estás preparando para la obra del ministerio? ¿Sabes por qué muchas veces no alcanzamos a ver los propósitos de Dios? Porque nosotros somos los que frenamos la obra de Dios en nuestras vidas al dejar de servir al Señor. Sirves al Señor cuando te preparas en el instituto bíblico, sirves al Señor cuando vas a las misiones, cuando vas a evangelismo, sirves al Señor cuando estás en el tiempo de oración, vienes los domingos al servicio de oración, sirves a Dios. Y dice, mira lo que estaban haciendo estos hombres, ministrando estos al Señor. ¿Y qué más hacían? Ayunaban. Ayunaban su alimento, ayunaban el Facebook, el WhatsApp, la televisión, la radio sinfonola, la Qué Buena, también la ayunaban. Ayunaban todo eso, hermanos. El Netflix lo ayunaban. Y dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Fíjate lo que dijo el Espíritu Santo. Apártenme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los, ¿qué dice? Qué tremendo. ¿Cuántos quieren que Dios diga, el Espíritu Santo diga eso de ustedes? Apártame a Chava y a Nayeli para la obra que los he llamado. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, habiendo ayunado y llorado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los enviaron, mira, los enviaron a predicar el evangelio, a las misiones. ¿Saben que Bernabé también apoyó a Marcos cuando Pablo no quería confiar en él, ayudándolo a seguir en el ministerio? Vamos por favor a Hechos 15, 37 al 39. Hechos capítulo 15, verso 37 al 39. ¿Cuántos Bernabés hay aquí? Tremendos. Dice así, y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Fíjate, una debilidad, en algún momento se descuidó Juan Marcos y no jaló parejo con Pablo y con Bernabé, pero por esa debilidad Pablo como que dijo, no lo estaba menospreciando, pero sí dijo, no, porque yo quiero imaginarme que Pablo entendía grandemente la responsabilidad que tenía de estar predicando el evangelio, y lo que Pablo no quería era que Juan Marcos se volviera a equivocar, sino que aprendiera la lección. ¿Cuántos dicen amén? Claro, ¿cuántos creen que cuando alguien se equivoca, algún hermano se equivoca, cuántos quieren que aprenda la lección para que no se vuelva a equivocar de nuevo? Bueno, mira, dice así, y hubo desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a quién? A Chipre. Ahora, ¿qué vemos de Bernabé? Su bondad. ¿Ya se dieron cuenta? La bondad de Bernabé. Por tanto, uno puede ver cómo esta bondad de este hombre se manifiesta en sus buenas obras al ayudar a los necesitados. Fíjate, ayudó a los necesitados, vio que había necesidad en la iglesia y ¿qué hizo? ¿Verdad? Vendió su terreno y lo trajo a los apóstoles. Ayudó también a los débiles, ¿sí? Y luego alentó a los afligidos, y luego instruyó a los indoctos también. Andaba predicando el evangelio con Pablo, instruyendo en las misiones, y luego compartía el evangelio a los perdidos. ¿Ya se dieron cuenta de las buenas obras que hacía este hombre? De esta misma manera, hermanos, quiero decirles que todos los cristianos debemos de manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas, ¿qué? Obras, las cuales son un testimonio palpable de que Cristo nos ha salvado. Yo no concibo a un cristiano que crea en Jesús como su Señor y Salvador
y que no le sirva a Dios. No lo concibe. No es posible. Si tú te das cuenta, todos los discípulos, todos los llamó Dios, sí o no, los llamó Jesús. ¿Y qué hacían? Caminaron con él y le servían, sí o no, a Dios. Por eso que yo no concibo a un cristiano que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y siga sentado en la silla sin servirle a Dios. No es posible. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo de capacitación, de preparación, pero después de ese tiempo de capacitación, fíjate, el Pedro, después de 3 años con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo sube, los deja, no, es crucificado y dice que estaban, se desaparece y de repente Pedro, ¿qué hizo? Se volvió a las redes, volvió otra vez a lo mismo y que se le aparece el Señor Jesús y que le dice, ¿boga mar a qué? ¿Y tira qué? ¿Y vieron la pesca que levantó? Y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refería a estos? Que a los peces. ¿Me amas más que a tu trabajo, que a tu dinero, que a tu casa, que a tu negocio? ¿Me amas más que estos? Como diciéndonos el Señor, ¿no? Como diciéndole, Pedro, que estos peces no te impidan manifestar la bondad de Dios a los necesitados en verdad. ¿Se acuerdan de Santiago? Decía que si alguien dice tener fe, pero sus obras no lo acompañan, no puede afirmar tal cosa. Mejor es que por medio de nuestras obras testifiquemos al mundo de una fe verdadera. Hay fe verdadera y hay fe falsa. Allá la gente, tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Ahora pregúntale, ¿obedeces a Dios? ¿Qué te van a decir? ¿Qué es eso? ¿No? Se te van a preguntar, se van a sacar de onda algunos. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, bien religioso que eres, ¿no? Te van a empezar luego a tirar que eres un religioso. No, es que la verdadera fe va de la mano con la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la fe y la obediencia son hermanas inseparables, inseparables, hermanos. Santiago 2:14 al 18, fíjense bien. Dice así, hermanos míos, les dice Santiago, les pregunta, ¿de qué les aprovecha a alguno de ustedes que diga que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué? ¿De qué les aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? Como diciendo, ¿podrá ese tipo de fe que tú dices tener, podrá salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, vayan en paz, miren, por allá busquen un lugarcito donde calentarse y donde saciarse, pero si tú no les das las cosas que son necesarias para que se tapen y para que coman, ¿de qué aprovechará tu fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿qué dice? En sí misma. Pero alguno dirá de nosotros, tú tienes fe, pero yo tengo obras, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis, como diciendo Santiago, yo te mostraré que las obras que yo hago dan testimonio de que tengo la verdadera fe, porque las obras que estoy haciendo están sustentadas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen? ¿Tus obras que haces están sustentadas en la palabra de Dios? Hace rato en la mañana mi esposa me preguntaba algo y me decía, oye, de esta situación, ¿cómo está? Y que me quedo así, ¿no? Y yo dije, no, pues tengo que hablarle la verdad. No tengo por qué decirle mentiras, ni omitir nada. Y le digo, no, pues ¿sabes qué? Pues no está bien la situación. La verdad es que te tengo que decir que está mal. Entonces, yo me vi confrontado, fíjense, fui tentado a guardar silencio y no hablar la verdad. ¿De qué me sirve entonces a mí no hablar la verdad
si digo que soy cristiano y que tengo fe? ¿Me servirá de algo, hermanos? ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:25? ¡Ey! Desechen la mentira, deséchenla, háganla a un lado de sus mentes, de sus corazones y hablen verdad los unos con quién, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Tenemos que hablarnos la verdad. El papá le tiene que hablar la verdad a la mamá le tiene que hablar la verdad al papá, y los papás le tienen que hablar la verdad a los hijos, y los hijos le tienen que hablar la verdad ¿a quién? ¿Y sabes qué vamos a estar haciendo? Dando testimonio de nuestras buenas, ¿qué, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijo Jesús? Y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿hay algo que tú me quieras decir? O me quieres decir la verdad? A ver qué te dice. No, es que está tremendo, de verdad. Ahora sí que de verdad, hermanos, está tremendo la prueba. Pero qué bueno por las pruebas, porque nos ayudan a ejercitarnos en la bondad. La verdad, ¿a poco nada más me quedan 40 minutos? ¿Me quedan 40 o llevo 40? Llevo 40, yo pensé que me quedaban 40, dije, ya la hice, ¿no? Fíjense, eso ahorita nada más vimos la primera parte del versículo de Romanos 15:14, ¿verdad? Regresamos para allá, por favor. ¿Nos puedes poner en la pantalla Romanos 15:14? Vimos el primer punto, hablando sobre las buenas obras. Sí dice, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, Pablo está elogiando a los hermanos de Milpalta, de que ustedes mismos están llenos de buenas, ¿qué? De bondad, llenos de buenas obras. Nadie dijo amén. Por fe, hermanos, ¿no? O sea, estamos llenos de buenas obras. La segunda parte del texto dice, y llenos de todo, ¿qué dice? Conocimiento. Entonces pondríamosle al punto número 2, la bondad de un cristiano. La bondad de un cristiano, fíjense bien, es más efectiva cuando el Espíritu Santo lo dirige. Pero para que te dirija el Espíritu Santo, te tienes que llenar del conocimiento de quién, de Dios, de su palabra. Acuérdense, el Espíritu y la palabra siempre van de la mano, son inseparables. Ahí están las 10 vírgenes. 5 de ellas eran sensatas y las otras 5 eran insensatas. ¿Por qué las insensatas no entraron? Porque nada más traían su lámpara. ¿Qué simboliza la lámpara en ese pasaje? No los oigo. La palabra. ¿Qué dijo David en uno de sus salmos? Creo que es el Salmo 119. Lámpara es a mis pies. ¿Qué dice? Y lumbrera a mi camino. Entonces estas 5 vírgenes nada más tenían la lámpara, pero no tenían aceite. En el Antiguo Testamento el aceite, ¿qué simboliza? Así hay muchos que se dicen ser cristianos, nada más tienen la palabra, pero no tienen ¿qué? El Espíritu Santo. O ¿sabes qué? Lo contristan, no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque no se llenan de la palabra de Dios, y por eso sus vidas están constantemente, se tropiezan, se caen, pecan, se sienten como carros atascados. Pasa un año y no pasa nada, pasan 2 años, pasan 3 años, seguimos peor, vamos como el cangrejo, nada más para atrás, para atrás, para atrás. Y no, Dios no quiere que vayamos para atrás, Dios quiere que maduremos, amados hermanos. Tu bondad, la bondad de Dios es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, es más efectiva cuando te llenas del conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te recuerda la palabra y eres guiado por el Espíritu Santo a toda verdad, a obedecer la palabra. Pablo está diciéndoles que los creyentes deben de estar llenos no solo de bondad, sino del conocimiento de la palabra de Dios, ya que este último es el que ayuda. Fíjense bien, ¿a qué nos ayuda la palabra? A discernir, hermanos, entre lo bueno y qué, y lo malo. Fíjate que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a los sacerdotes del pueblo de Israel, se los mandó decir y les dijo claramente, y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo bueno y qué dice, y lo malo, y entre lo santo y qué, y lo profano, entre lo justo y entre lo malo y lo bueno. Enseñarán a mi pueblo, a los sacerdotes. ¿Cuántos reconocen que hoy en el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo? Pedro lo dice.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué dice? Admirable. Entonces, es importante que nosotros nos llenemos de la palabra para discernir en nuestra mente y en nuestro corazón entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Y entonces yo como varón voy a enseñar a mi esposa a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, dándole la palabra de Dios. Si yo no le doy la palabra de Dios a mi esposa, a mis hijos, si yo no le doy la palabra de Dios a la congregación, ¿cómo crees que va a estar esta congregación? No va a discernir. No hay discernimiento. Si bien es cierto, los creyentes deben de estar preparados para hacer el bien en todo momento. Sí, debemos estar preparados para hacer el bien en todo momento. Miren, Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a quién, hermanos. Dios se agrada. ¿Saben que aún nuestro Señor Jesucristo enseñó que teníamos que hacer el bien incluso a nuestros enemigos? Nos lo enseñó claramente. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 27. Mira cómo les hacemos el bien a nuestros enemigos. Lucas 6, 27. Dice así: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros, ¿qué dice? Y hacer bien a los que, ¿qué? Hace unos días, de repente llegó una persona ahí en mi calle y como mi esposa sale saca sus cositas ahí para vender, pues, sus productos nutritivos, y por ahí llega una persona que de verdad nosotros oramos por ella, le decimos, Señor, ten misericordia de esta persona, ayúdala, sálvala. Esa persona actúa así, de esa manera, tan egoísta, porque no te conoce. Y llega y pone su carro así a media calle, como es un callejón, los que han ido a mi casa saben, ¿no? Como es un callejón, pone su carro así atravesado. Y ya nos íbamos, Pati y yo, íbamos a atender una situación, y ya salgo yo de la casa y veo la camioneta y dije, bueno, pues a lo mejor está bajando sus cosas, ¿no? Ahorita lo va a mover. Porque desde arriba, desde el techo me asomé por arriba, ¿no? Y vi que estaban bajando sus cosas. Y después ya bajé para irnos. Y dije, pues ahorita lo va a mover. Y esperé ahí tantito a que saliera mi esposa para irnos. Y vi que esta persona cerró sus cosas ahí de su local y luego vino, cerró su carro, le subió las ventanillas de su carro y le puso alarma y ahí dejó su carro. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué onda, no? Con la manera de pensar, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, sentido común, ¿no? O sea, pues pego a un lado mi carro para que la gente pase bien, ¿sí o no? Sentido común, hermanos. Pero se dieron cuenta, yo me di cuenta yo ahí en ese momento de su mal corazón por sus malas, ¿qué? Obras. Y ya nada más, de veras, ganas no me faltaban de reclamarle. Pero dije, no, me voy a ver más necio yo estarme poniéndome a discutir con un necio. Y mejor agarré y dije, Señor, gracias. Gracias por la vida de este hombre. Oramos por él, lo bendecimos. Que un día te conozca. Sí, porque algunos anduvimos así en esas actitudes anteriormente. Hoy ya no, gracias a Dios. Pero ¿qué debemos de hacer con nuestros enemigos? Hacerles bien. Debemos de hacerles el bien. Y la mejor manera de hacerle el bien a tu enemigo es orando por él delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú te enteras que tu enemigo tiene hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Mandé? ¿Y si tiene sed? Sí. Cuando te enteres, yo sé que no es fácil. El Señor me ha pasado por estas pruebas y le doy gracias a Dios que las he pasado, hermanos. No es fácil.
Una ocasión me enteré que mi enemigo no tenía para la renta de su casa. Digo, no lo estoy diciendo para que yo me... No, estoy diciendo porque es un principio que tenemos que aplicar todos. Y cuando me entero de esa situación, ahí yo me hice como que la del Tepeyac me hablaba, ¿no? ¿No? Por ahí, ¿no? Le digo yo a mi sobrina, el tío Lolo, ¿no? Como que no hay nada, ¿no? Pero cuando llego yo, me subo a la casa, en la parte de arriba, porque vivimos en la parte de arriba, y estaba yo ahí en el cuarto con el Señor, me habla y me dice, ese dinero que tienes ahorrado, lo vas a tomar y, y se lo vas a ir a dejar a tal persona. Y le digo, ¿cómo? Sí, se lo vas a llevar. Digo, Señor, pero sí, se lo vas a tener que... Y dije, Señor, ayúdame. Y ahí estaba yo luchando con mi carne. No, Señor, no, creo que Dios me esté hablando. No, sí, Dios me estaba hablando. Dios me estaba diciendo, vas y lo llevas. Y pues tuve que terminar obedeciendo. Pero aprendí una lección bien grande. Hacerle el bien a nuestros enemigos. Cuando te enteras que tienen necesidad. Debemos de saber cómo hacer también el bien. Y para eso debemos de permitir que el mismo Espíritu Santo nos guíe, hermanos, a realizar esas buenas obras con el fin de que seamos efectivos. ¿Se acuerdan de Pablo en el libro de los Hechos? ¿Verdad que él deseaba pasar a las ciudades de Asia? ¿Se han leído ese pasaje? Cuando quería ir a Asia a predicar el evangelio, ¿y qué le dijo el Espíritu Santo? Se lo impidió. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes para Pablo. Hechos 16, 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10, por favor. Dice así. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos, ¿qué dice? El evangelio. ¿Cuáles eran las intenciones de Pablo? ¿Eran buenas, sí o no, ir a Asia a predicar el evangelio? ¿Verdad que eran buenas sus intenciones? Sí, pero por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió, ya que sus planes eran diferentes. Pero sin embargo, quiero decirte algo esta noche. El apóstol Pablo obedeció. Y eso hizo, fíjate, que su servicio a Dios, su ministerio, fuera prosperado por Dios. Obedeció, en el ministerio obedeció. Y eso es lo que le agrada al Señor, que obedezcamos su palabra. Aplicando este principio a nuestra vida, pues tenemos que nosotros que obedecer, ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo también que no impusiera las manos a la ligera para orar por cualquier persona, o sea, que no levantara ministros tan fácilmente. No está hablando de la oración de sanidad, ¿sí me explico? Está hablando de la oración para establecer ancianos. Entonces, que no lo hiciera tan fácilmente, sino que discerniera, con la ayuda del Espíritu de Dios, con el fin de terminar orando por alguien a quien Dios quiere bendecir. Primera de Timoteo 5:22, le dice Pablo. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate, ¿cómo le dice? Puro. Ahí está la indicación. Timoteo, no impongas a la ligereza las manos. ¿Se acuerdan cuando al profeta Samuel Dios le dijo que dejara de llorar por Saúl? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que estaba llorando porque Dios había destituido a Saúl? Y era demasiado tarde porque Dios había desechado a Saúl. Y que mejor fuera y ungiera al nuevo rey que iba a levantar Dios. ¿De quién era? David.
Las intenciones que tenía Samuel eran buenas para con Saúl, mas sin en cambio tenía que aprender a obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Hace unos días una persona me decía, eh, sobre una situación también de que esa persona quería hacer algo que no agradaba a Dios y le dije, mira, yo solamente te tengo que dar el principio, tú decides si obedeces o desobedeces, pero al menos yo no voy a ser partícipe de esa situación, pero si tú decides obedecer a Dios, Dios se va a agradar de ti. Jesús mismo cuando él oraba y decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves en mí que yo hago la voluntad del que me llamó? A ver qué te dice. ¿Saben que debemos de permitir al Espíritu Santo que nos guíe a hacer su voluntad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué les digo esto? Miren, pongan atención en esto. Porque podríamos estar haciendo lo bueno, pero lejos de los propósitos de Dios. Cuando el Señor nos llamó al Evangelio a Pati y a mí, perdón, y luego me casé con mi esposa Pati, fuimos al Instituto Bíblico, terminamos el Instituto Bíblico y el pastor nos dijo, hay que ir a levantar una obra a Xochimilco. ¿Era buena la intención, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Dios no nos había dicho nada. No nos había hablado. Por eso te digo, hay que escuchar la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, porque podríamos estar haciendo lo bueno, pero alejados de los propósitos de quién. Por ejemplo, voy a ilustrarlo más práctico, para que nos caiga el 20. ¿Cuántos dicen amén? Si un padre de familia abandona a su esposa y a sus hijos por ir en busca de un mejor trabajo para que su familia esté en una mejor situación económica, ¿está haciendo una buena obra, sí o no? Pero lejos de la voluntad de quién. ¿Qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y Pablo le dice a los matrimonios en Corinto que no se separen y que si se separan sea por mutuo consentimiento para dedicarse cada uno a ¿qué? A la oración. Y después que haya terminado ese tiempo para dedicarse a buscar a Dios, dice, júntense para que no los tiente ¿qué? ¿Se dan cuenta los principios? Podríamos estar haciendo buenas obras, pero lejos de los propósitos de quién. No debemos olvidar de que que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Termino con la tercera parte del versículo de Romanos 15:14. Ya vamos terminando con esto. Regálenme otros 5 minutos nada más, de favor. Romanos 15:14. Pero estoy seguro, dice Pablo, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podemos amonestarnos los unos a quién, a los otros. Finalmente quiero decirles, hermanos, que una persona llena de bondad y de conocimiento es capaz de saber amonestar a los demás, fíjense bien, con la finalidad de hacerlo volver de su error. Una persona llena de bondad y del conocimiento de Dios. Hace unos días me pasó esto y estaba yo hablando con la persona y le decía, mira, ¿sabes qué? Hermano, la Biblia dice esto. Yo solo te quiero animar a que escuches el consejo de Dios y que tú decidas, mira, pues tú estás decidiendo resolver tu situación como tú piensas y como tú sientes. Quiero decirte que no le agrada a Dios. Parece buena obra, pero está alejada de los propósitos de quién. Mas, sin en cambio, quiero decirte que la Biblia enseña este principio y le di el principio. Y al final, ¿qué crees? Se volvió de su error. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero es el Señor. Es un error, hermanos, el querer amonestar a los demás basado solo en nuestra propia opinión, ¿sí? O en nuestra supuesta autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría que Dios nos ha dado, miren, levanten su Biblia, los que traen su Biblia.
¿Ya te das cuenta de toda la sabiduría que tienes? Es sabiduría de lo alto, es amable, ¿sí? Es pacífica. O sea, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón y gobierna tu mente y te hace estar en paz con Dios y con los demás. Es pacífica, es benigna, ¿sí? Es amable la palabra de Dios también. Te causa un bien. Entonces, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, entonces vas a mostrar la autoridad de Dios y no vas a usar tu sabiduría humana, sino la de Dios. Y vas a ser prudente, no imprudente. La Biblia nos dice que fíjense, esta es tarea exclusiva de aquellas personas llenas del Espíritu Santo que manifiestan la bondad de Dios, llenas del conocimiento de Dios, a través de las cuales son capaces de hacer ver el error a las personas con el fin de que se vuelvan de su mal camino. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si alguno de entre nosotros o entre tu familia, vamos a bajarlo a la familia, ¿qué vas a hacer cuando identifiques que alguno miembro de la familia está cometiendo pecado? ¿Qué vas a hacer? Que se vaya de la casa, pastor. No tiene derecho a estar en mi casa. En mi casa no acepto el pecado. Oye, pero es tu familiar, es tu hijo, es tu esposa, o es tu esposo, o es tu hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice Gálatas 6:1, hermanos? Digo, estoy hablando cuando se encuentra el miembro de la familia practicando el pecado. Está ahí practicando, no quiere dejar su pecado. ¿Qué vas a hacer? Dice así Gálatas 6:1. Miren, Pablo habla a la iglesia y le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, también aplica primeramente para la congregación, pero también aplica en la familia. Si sorprendemos a alguien en alguna falta, dice Pablo, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales. Mira, en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, ahí están las características de un hombre que es espiritual. Es un hombre que está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza, de mansedumbre. Contra tales cosas no hay que, dice Pablo. Ese es un hombre espiritual, una mujer espiritual. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice Pablo? Restaurar, el significado de esta palabra restaurar tiene el sentido de volver a hacer que funcione como cuando era al principio o como cuando estaba nuevo. Ese es el sentido de restaurar, que funcione bien. Entonces, cuando sorprendes a tu hijo, a tu hija en la mentira o viendo cosas que no le agradan a Dios en el celular, en la computadora, cuando lo sorprendes, fíjate, tú que estás lleno de la bondad y de la amabilidad de Dios, tienes que hacerlo volver de su mal camino a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá o al esposo o la esposa. Cuando el esposo sorprende a la esposa en un mal camino, ¿qué hace el esposo? O al revés, ¿qué hace la esposa cuando sorprende al esposo haciendo cosas que no le agradan a Dios y que la ofenden a ella? ¿Qué dice Pablo? Que lo restaures y dice, con espíritu de, ¿qué dice? ¿Ya se dieron cuenta de la bondad de Dios? Te digo que hace rato mi esposa me preguntaba, oye, ¿qué pasó con esta situación? Y yo me quedé callado en el momento y le dije, ¿sabes qué? La situación está así y así, así, y le tuve que hablar la verdad. ¿Sabes qué vi? Yo experimenté la bondad de Dios. Dios permitió, más bien usó la vida de mi esposa para confrontar mi vida. Y terminé de rodillas y mi esposa también me dijo, vamos a orar, mi amor. Vamos a orar porque lo que estamos ahorita es
enfrentando las cosas con la verdad de Dios. Y quiero decirte algo, la bondad de Dios se está manifestando en nosotros. ¿Qué vas a hacer cuando, joven señorita, si tu papá te pregunta, oye hijo, oye hija, ¿cómo estás? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a mentir o le vas a ocultar? ¿Serías capaz de hacerlo? Cuando Dios está usando a tus padres para que tú mira, para que tú mires la bondad de Dios, que Dios te quiere ayudar a través de tus padres y que hables la verdad y que no ocultes nada. El hablar la verdad le agrada a Dios. ¿Saben qué dijo David? En lo secreto, dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué ama Dios? Que hablemos la verdad. Y en lo secreto me haces comprender sabiduría. ¿Saben que cuando Dios permite que otra persona venga y nos pregunte directamente las cosas, es la ayuda de Dios? Para sacarnos de donde estamos tal vez siendo atorados en nuestra mente o en nuestros malos deseos o en nuestros malos pensamientos o ya hasta en malas acciones. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? Con mansedumbre se considera también ella misma y dice, ¿sabes qué? Vamos a orar. En sí, quiero decirles que la bondad es un fruto del Espíritu que se produce en la vida del creyente. Y es lo que lo impulsa a hacer lo bueno. Hacer lo bueno cuando también se equivoca algún familiar tuyo. Cuando es sorprendido en alguna falta, hacerle lo bueno. Yo no sé cada uno cómo de nosotros, cada uno sabe cómo estamos. Yo no sé cómo están ustedes, pero cada uno de nosotros sabemos cómo ha estado nuestro diario de vivir el día de hoy, delante de los ojos de quién. Más sin en cambio quiero decirte que Dios en su bondad te trajo esta noche para que mires la bondad de Dios sobre tu vida si tú le hablas la verdad el día de hoy. ¿Cuántos están dispuestos a hablar la verdad con nuestro Padre? Sabes que no nos está desechando. Sabes que Él espera que nosotros le digamos, no puedo, ayúdame, por favor, cámbiame. Termino con esto, si gustan ponerse de pie, por favor. Cada cristiano, hermanos, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu que es bondad, ya que como hijos de Dios estamos obligados a vivir, a vivir la salvación que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo? Produciendo toda clase de buenas obras. Hablar la verdad, no mentir, el orar por nuestros enemigos, el hacerles bien a todos. Eso, a eso estamos llamados. El arrepentirnos de nuestros pecados, el ir a pedir perdón cuando ofendemos a otra persona, también es la bondad de Dios, hermanos, sobre nuestra vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. Y esas obras bondadosas ayudan a corregir nuestras malas acciones, hermanos. Y vamos a reflejar a los demás que Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a hablar la verdad hoy con el Señor? Y dejar que su bondad se derrame sobre tu corazón esta noche. Habla con Dios. No te vayas de este lugar sin que hables con el Señor. Abre tu corazón en esta noche y comienza agradeciéndole. Dile, Señor, quiero darte gracias por tu bondad hacia con mi vida. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras rebeliones,
sino que engrandeces tu misericordia. Gracias, Padre. Hoy podemos experimentar esta noche tu bondad al hablarnos tan claro con tu palabra. Gracias por los ejemplos que has dejado a través de la vida de Bernabé. Nos has ilustrado esta noche que debemos de trabajar en desarrollar la bondad. La vida de Pablo también, Señor. Tu vida misma, Señor Jesús. Porque aun cuando tú nos dices que del corazón, Señor, de lo que esté lleno en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Es tu bondad, Señor, porque nos estás avisando que tú quieres que nos llenemos de tu palabra, para que seamos controlados por tu Espíritu Santo, guiados a toda verdad. Padre, perdóname. Perdóname porque no había considerado tan grandemente tu bondad como esta noche. Y hoy quiero abrir mi corazón. Tú eres bondadoso. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Tú conoces mi acostarme y mi levantarme, Señor. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Tú conoces los más íntimos secretos de mi pensamiento. Y aquí estoy. Aquí estoy delante de tu bondad. Perdóname, Padre. Perdóname por pecar contra ti. Y ayúdame. Derrama de tu amor y tu bondad sobre mi vida. Me hace falta, Señor, más y más ser lleno de tu bondad. Aquí estoy. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, lléname de tu espíritu. Esta noche necesito ser lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, lleno de tu bondad, de tu amor, de tu sustento, Señor, sobre mi vida. Agradecele, agradece la bondad. La Biblia dice mirar la bondad de Dios para con nosotros. Gracias, Señor. El camino por el cual yo debo andar, sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me dice entre el mar, tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti
nuestros hermanos que se conectaron a través de internet. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima reunión.